Cristo venceremos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Desde Colton, California, Iglesia Pentecostal, la Nueva Unción transmite en vivo y de todo corazón la verdad escrita en la palabra profética en el nombre de Jesús. Bendito Padre, gracias te doy en este día por tu amor, por tus grandezas, por tu misericordia. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a esta transmisión. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre eterno, toma el control de tu bendita palabra y toda fuerza del enemigo. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 20 al verso 21, en la versión NTV, nos dice de esta manera: si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia, y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen, y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán, y tú también te habrás salvado. Amados hermanos, en este día vamos a ver como título de esta enseñanza: muchos dicen, una vez salvo, siempre serás salvo. Y todo aquel que ha escudriñado la palabra de Dios, sabemos que esa es una mentira del diablo. Así que, amados hermanos en Cristo, predicadores, pastores, evangelistas y todos aquellos que hablamos de la Santa Biblia, que es la palabra de Dios y no es palabra del hombre, debemos de tener mucho cuidado de todo lo que enseñamos, que estemos basados al 100% a lo que Dios nos dejó escrito, porque de esta manera tenemos todo el poder y toda la autoridad de Dios para reprender al diablo y decirle: escrito está. Y podemos decirle con aquella seguridad: fuera todo demonio, fuera toda enfermedad, fuera toda maldición de nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo demonio, y toda enfermedad, y toda maldición de vosotros huirá. Gloria a Dios. Pero si nosotros como predicadores del Altísimo no escudriñamos las Escrituras y predicamos lo que oímos de los pastores que tienen una congregación grandísima y tienen carros de lo mejor que hay en la tierra y aviones privados y su vestimenta de lo mejor, allí debemos de tener cuidado. Si tú sabes que ellos están fuera de lo que dice la palabra de Dios, no tienes por qué imitarlos, no tienes por qué envidiarlos, no tienes por qué seguir sus mentiras y querer ser como ellos. Y si tú lo haces,
Tu mirada la quitaste de Dios y pusiste tu mirada en la mentira del diablo. De esta manera no puedes ser un siervo de Jesucristo, porque tu enfoque no está en Dios, sino en las cosas materiales. Tú tienes que arrepentirte, porque en igual de imitar lo bueno, estás imitando lo malo, y te estás engañando a ti mismo y engañando a los demás, por tal de tener lujos y riquezas terrenales, cuando nada de esto necesitas para ir al cielo. Todo se va a quedar. De estas personas, predicadores que andan buscando solamente las cosas de este mundo, de estas personas salió la doctrina: una vez salvo, siempre será salvo. En otras palabras, ellos dicen que ya siendo salvo, no se pierde la salvación, que puedes regresar al pecado y practicar todas las obras de la carne, y tú siempre serás salvo. Esta nueva doctrina contradice todo lo que Dios nos dejó escrito. Dios nos dice a su pueblo: sed santos porque yo soy santo. Dios nos dice en su palabra: permanezcan en Cristo, para que anden como Cristo anduvo en la tierra. Y el Señor Jesús dijo: yo fui ejemplo para ustedes, para que ustedes me imiten y sean ejemplo para los demás. Pero esto que se oye no es más que doctrinas de demonios que se han apartado de la verdad. Ahora Dios nos dice a todos los que somos sus mensajeros de Él: tú no aceptes esta doctrina, sino más bien adviérteles a mi pueblo que si se desvían del camino recto, morirán, y no se recordará ningún acto de justicia. Y si tú, como mensajero mío, no les adviertes, ellos morirán, y yo te haré responsable de las muertes de esas personas. Pero si tú me obedeces, dice el Dios Altísimo, y les adviertes a mi pueblo que no pequen y no pecan, entonces vivirán, y tú también te habrás salvado. Vean la importancia que tiene de hablar lo que Dios dice. Es algo lindo de que usted hable la verdad, porque la verdad nos hará libres para ir al cielo y no ir al infierno. Recuerda, pueblo mío, que hay un Dios y hay un diablo. Recuerda, pueblo mío, que hay un cielo y hay un infierno. Mi pregunta es: ¿para quién trabajas tú? Si trabajas para Dios, disciplinarás al pueblo para que vayan al cielo. En el cielo no entrará cosa inmunda. Así que tenemos que obedecer a Dios. Dios quiere que su pueblo sea como Él es. Él es santo y nosotros caminemos en su justicia. Alabado sea Dios. La doctrina que dice
siendo salvo, siempre será salvo, es doctrina de hombres y no es doctrina de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo en Mateo 7, verso 22 al verso 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo nos dice que la salvación se pierde, que no tenemos que descuidarla. Entonces, amados hermanos, vemos en dónde queda aquí esta doctrina de demonios que contradice a Dios, que dice, si tú ya eres salvo, siempre serás salvo y no perderás tu salvación. Ahora mi pregunta es, ¿a quién le vas a creer? ¿A quién le va a creer usted? ¿Al hombre que dice que no se pierde la salvación? ¿O a Dios que dice que sí se pierde la salvación? Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Entonces vemos de que esta doctrina de demonios dice, sigue pecando, todo está bien, diviértete, ve a los congales con las prostitutas, emborráchate, que vida solamente hay una, disfruta de la vida. Ahora observe esto. ¿De dónde sale todo esto? Esta es la misma táctica que usó Satanás con Eva, en contradecir a Dios. Y Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que el día que comáis de este árbol moriréis. Y Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Ahora la pregunta es esta, ¿es verdad que no moriría Eva espiritualmente? Aquí vemos que no era verdad. Y si no era verdad, quiere decir que era una mentira, porque el diablo es el padre de la mentira. Alaben a Dios todavía, que les ama. Así que, amados hermanos, la pregunta fue, ¿era verdad que no moriría Eva espiritualmente? Y Eva murió espiritualmente y le dio del fruto a su marido, en la cual comió también Adán. ¿Qué fue lo que pasó cuando Eva le dio a su marido del fruto prohibido? Los dos cayeron en el engaño del diablo. Ahora, recuerden muy bien, ustedes son buenos estudiantes de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios cuando ellos pecaron? ¿Saben lo que hizo Dios? Los sacó del huerto, los sacó de la prosperidad y los echó fuera del huerto y dejó querubines que cuidaran el huerto y una espada encendida para que el hombre no entrara al huerto del Edén. Vemos que hay diferencia entre las doctrinas de las personas que dicen, una vez salvo, siempre será salvo. Y sabe usted que sí se pierde la salvación. El Señor Jesús lo dijo,
Satanás trata de engañar en este tiempo a muchas Evas. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Ahora vemos estos hombres que llegaron con el Señor Jesús. Llegaron bien contentos con Cristo en el día del juicio. Y le dijeron, Señor, profetizamos en tu nombre. También echamos fuera demonios. Y también hicimos muchos milagros. A estas personas que llegaron alegremente y se enfrentaron en el día del juicio con mi Señor, se les fue la felicidad muy pronto. Aquella felicidad que traía se les fue. Cuando el juez Jesucristo les dijo, nunca os conocí, apártense de mí, porque ustedes no entran al cielo, sino ustedes van al infierno, donde están todos los hacedores de maldad. Y como dicen por ahí el dicho, más claro no canta un gallo. Así que, amados hermanos, vemos que el hombre ha hecho y deshecho con la palabra perfecta, la palabra profética que Dios nos dejó. Pero Dios les va a cobrar la factura. Porque esta no es la vida principal para todo ser humano aquí en la tierra. No es la vida principal. La vida principal es después de la muerte. Así vemos por qué en este tiempo abunda la doctrina de demonios. Que si eres salvo, no pierdes la salvación. Porque en el cristianismo muchos tienen títulos dados por el hombre. Y nosotros no tenemos que esperar que el hombre nos dé títulos. Nosotros tenemos que someternos a Dios y dejar que Dios trabaje en nuestras vidas y que Él haga con nosotros su santa y bendita voluntad. Alabado sea Dios. Así que muchos tienen títulos dados por el hombre, muchos tienen títulos de doctores, otros de licenciados, en lo cual nunca he visto en la Biblia que diga, si tú haces esto y lo otro, eres un doctor o eres un licenciado. La Biblia no lo dice. Ahora vemos en estos tiempos que tenemos fábrica de pastores, fábrica de personas que no tienen el llamado de Dios. El llamado tiene que venir de parte de Dios, no de parte del hombre. Porque si tu llamado para predicador viene de parte de Dios, tú le vas a dar la honra y la gloria a tu Dios. Y siempre lucharás para hablar la verdad. Porque la misma palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Pues tenemos fábricas de pastores. Y vemos que muchos no tienen el llamado, no tienen la unción, no tienen la gracia. Porque solamente saben sobar el lomo. Dijo alguien por ahí, mi pastor es pastor, él no es sobador. Alabado sea Dios, y eso es verdad. Porque tengo que darle al Dios que profeso conocer, darle el primer lugar. No tengo que ser convenenciero de las riquezas, de cosas materiales.
Mi enfoque tiene que ser, primeramente, el Dios eterno. ¿Por qué? La vida principal es después de la muerte. Alabado sea Dios. Pero nosotros sabemos que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que vuela es paloma. Tenemos que saber distinguir. Pero vemos que el pueblo de Dios así lo ha querido. Así lo ha querido. Para las cosas sagradas de Dios no necesitamos pensamiento de hombres. Si lo único que necesitamos son los pensamientos de Dios. ¿Y cuáles son, pastor, los pensamientos de Dios? La Santa Biblia es la palabra de Dios. Allí está cómo Dios piensa. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas para Él? Entonces, es por eso que no necesitamos pensamientos humanos. Lo único que necesitamos son los pensamientos de Dios. Porque en todos los tiempos, muchos no han querido servir a Dios con todo su corazón. Muchos han caminado a su manera. Y ya muchos parecen cofeche, luciérnaga, que se prende una necesita por poco tiempo y se apaga. Cuando el diablo los ve, dice, ahí viene uno de los míos. Este es el poca luz. No tiene luz. Ese no me puede hacer nada, dice Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque se ha agradado vivir en la mentira, en el engaño. La palabra de Dios nos dice, aún en el Antiguo Testamento, por el profeta Jeremías, capítulo 5, verso 31, en la versión traducción al lenguaje actual, nos dice, los profetas solo dicen mentiras. Y es lo que le gusta a mucho pueblo, que le hablen mentiras, que Dios los gusta tremendamente. Oh, que Dios tiene su mirada en ellos y le dan por el lado. Cuando la persona no tiene gracia para nada. Es el hombre que da, queriendo quedar bien con el hombre, porque todos se basan en dinero. Dios quiere que nosotros pongamos su mirada en Él y no en las riquezas de este mundo. Entonces sí, serás un mensajero con la gracia de Dios, con la unción divina, que todo lo que tú hables serás respaldado por el Dios eterno. Los profetas solo dicen mentiras, los sacerdotes enseñan lo que quieren. Y así estamos, los pastores, cada quien enseña lo que quiere. Cuando Dios nos dejó un solo libro, para que todos tengamos los mismos pensamientos, pero no todos queremos servir a Dios en espíritu y en verdad. Muchos se materializan. Muchos quieren vivir una vida muy cómoda. Pero ¿de qué te va a servir? Nosotros somos extranjeros y peregrinos en este planeta Tierra. En otras palabras, vamos de pasada. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dice la palabra de Dios, los sacerdotes enseñan lo que quieren. Y sigue hablando y nos dice, y mi pueblo
parece estar muy feliz. El pueblo está feliz que le echen mentiras. El pueblo de Dios, cuando Dios nos dice que no debemos de contaminarnos con el mundo, porque el príncipe de este mundo es Satanás. La mentira es de Satanás. Y muchos sacerdotes enseñan, dice Jeremías, lo que quieren. Y mi pueblo parece estar muy feliz. En la Reina Valera 1960 dice, y mi pueblo así lo quiso, así lo permite. ¿Por qué? Porque cuando les predican mentiras y están contentos con la mentira, cuando les enseñan lo que quieren, no lo que está escrito en la palabra de Dios, ellos son felices. ¿Por qué? Porque se adapta la palabra de ellos a que sigan en el mundo, a que sigan arrastrando en sus vidas al mundo. Pero para llegar al cielo, no debemos estar contaminados, porque somos frutos de exportación. No tiene que ver en ese fruto ninguna mancha, ninguna arruga, sino debe de estar listos, preparados para ir al cielo. Nosotros no tenemos que apoyar la doctrina de demonios, porque entonces usted se está oponiendo al Dios del cielo y usted le está dando fuerza a Satanás. Pero Dios dice allí mismo en Jeremías 5:31, pero cuando llegue el desastre, nadie acudirá en su ayuda. Pero cuando el tiempo del fin, nadie te va a poder ayudar. Nadie te va a ayudar para escapar de este mundo. Por eso Dios nos pide que le amemos. Pero muchos, ¿cómo pueden permitir los cristianos que jueguen con tu vida? Cuando esto es un caso de vida o de muerte por la eternidad. Cuando lo más importante en esta tierra es nuestra salvación. Aquí nos tiene Dios para pelear la buena batalla de la fe y luchar hasta el fin. No tenemos que darnos por vencidos, porque estamos en guerra espiritual. Y un buen soldado que está en guerra no va y se acuesta en la hamaca para refrescarse, sino sigue guerreando. Porque si no lo hace, se va a enfriar y va a tener flojera para seguir en la guerra. Este es el tiempo de que muchos se enfriarán. ¿Por qué? Porque ya estaban fríos desde antes. Ahorita que las iglesias están cerradas completamente, es por eso que estamos transmitiendo en vivo. Muchos no les importa Dios. Lo que les importa es que venga dinero. ¿Y sabes qué? La Biblia me dice que el que mucho desea tener, vendrá a pobreza, a pobreza. La palabra de Dios nos dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24, verso 12 al 13, nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y sí, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque no estaban fervientes a Dios. Venían a la iglesia y ¿sabes qué? Que en igual de estar atentos, venían a dormir. ¿Y qué les decía su pastor? A dormir a su casa, que aquí no es hotel. Alabado sea Dios.
Y dice la palabra de Dios, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oh, alabado sea el Señor. Esto no es que ahorita ando en el fuego del Espíritu y quiero que todos se conviertan a Cristo. No, tú debes de permanecer siempre en ese fuego. Que ese fuego no se apague. Por lo tanto, usted debe de permanecer en Cristo. El Señor Jesús no aprueba la doctrina que muchos enseñan a decir, una vez salvo, ya no se pierde la salvación. Cristo dice que las personas serán salvas si perseveran hasta el fin, o sea, hasta la meta final. Porque aún en una competencia de carreras entre personas en lo terrenal, si alguien se sale antes de llegar a la meta, esa persona ya perdió la carrera. Pues por eso Cristo nos dice, tienes que permanecer hasta el fin, entonces serás salvo. ¿Por qué dice eso mi Señor Jesús? Porque el Evangelio de Cristo no es para conformistas, ni para tibios, ni para mundanos, sino el Evangelio de Cristo es para todos los que quieren escapar de este mundo. Porque debemos de escapar de este mundo. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su día y Dios tiene su hora cuando escaparemos de este mundo. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, verso 3. Pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí se van a quedar todos los seguidores de la doctrina de los hombres que dicen, una vez salvo, siempre serás salvo. El diablo sigue hablando a las Evas y sigue dándole luz verde a sus seguidores para que no escapen de sus manos. Cuando Dios nos dice, hijos míos, sigan mis instrucciones, siempre hacia adelante, para atrás nada, ni para agarrar impulso. Sígueme, dice Dios, porque yo no te he dado un espíritu de cobarde, te he dado un espíritu de valentía, para que te esfuerces, para que seas valiente, para poder ser más que vencedor. Vemos que todavía Satanás sigue hablando a las Evas y sigue dando luz verde a sus seguidores para que no escapen de sus manos. Cuando Dios nos dice, hijos míos, sigan mis instrucciones para que escapen de este mundo en el arrebatamiento de la iglesia. Porque enviaré a esta tierra gran tribulación que nunca se ha visto jamás. Y yo voy a sacar a mi pueblo de este mundo y los llevaré al cielo. Mientras esté pasando una gran tribulación, cosas duras, la iglesia de Cristo estará en los cielos. Entonces vemos, amados hermanos, de que Dios nos advierte. Y Dios nos dice, es por eso que les digo, no descuiden su salvación.
Porque si te descuidas y y practicas el pecado y haces las cosas que la gente sin Dios hace, vas a perder tu salvación. Es por eso que te digo, dice Dios, que el que es justo siga practicando la justicia todavía más y más. Y el que es santo, santifíquese todavía más y más. Y el que está limpio, límpiese más y más. Nunca paren de limpiarse, de santificarse, dice Dios. El Señor Jesús nos dice, retén la salvación que tienes. Y como todo un buen campeón mundial, que nadie te quite tu corona. Nadie. Por eso debes de permanecer y seguir siendo el campeón mundial que Dios quiere que seamos los vencedores. Ahora veamos en el Antiguo Testamento que Moisés sabía que ya perteneciendo a Dios se puede perder la salvación. Moisés lo sabía. Cuando el pueblo de Israel se hizo el becerrito, yo no sé quién era más becerro. Pero, sigamos adelante. En Éxodo capítulo 32, dice así la palabra de Dios. Verso 31 al 33. Dice la palabra de Dios. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no los perdonas, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Moisés sabía que había un librito allá de aquellos que aceptaron a Cristo o de aquellos seguidores de Dios. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Aquí vemos la claridad de la palabra de Dios. Dios le dijo a Moisés, al que pecare contra mí, aquí Dios dice, mis hijos no tienen que andar en pecado. Mis hijos se tienen que santificar día a día. Mis hijos tienen que estar limpios, porque mis hijos son frutos de exportación. Porque ellos no son ciudadanos terrenales. Su ciudadanía está en los cielos, donde está nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vemos a dónde queda la doctrina diabólica, que dice que no se pierde la salvación, que puede seguir siendo el peor adúltero, el peor fornicario, el peor pecador, y que siempre será salvo. Cuando papá dice, el que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Pero mis hijos son unos campeones que no dan un paso atrás ni para agarrar impulso. Dios confía en nosotros. Ahora en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús nos dice
En el capítulo 3, versículo 5, nos dice a los campeones: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amados hermanos, Dios nos ha confiado para que cuidemos esta perla preciosa del Evangelio de Cristo. Y todo lo ha dejado en nuestras manos. Y Él nos advierte a nosotros en su bendita palabra y nos dice a todos los predicadores que predicamos de este libro sagrado, que debemos de estar el 100% al lado de Dios y no al lado del diablo. Dios quiere darnos la bendición, pero Dios la da a su debido tiempo. ¿Y sabe por qué Dios trabaja de esa manera? Para que no te pierdas. Porque todo ser humano nomás tiene dinero. Ya no está pensando solamente en tener una mujer. Ya anda buscando otra porque ya la puede mantener. No, Dios quiere que nosotros respetemos su libro sagrado. Y nos dice mi Señor Jesús en Apocalipsis 22, verso 18 al 19. Dice la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, si alguno le pone cosas de más, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si le añades, Dios tiene plaguitas, unas plagas, que son solamente para aquellos que se creen más sabios que Dios. Pero también nos dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Aquí nos dice que Dios va a borrar su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amados hermanos, nos hemos dado cuenta que esta doctrina que dicen una vez salvo, siempre será salvo, es una doctrina antibíblica y diabólica que contradice a todo lo que Dios nos dejó escrito, como los dones al ministerio, al público. La Biblia dice que mi Señor Jesús y Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él los constituyó para algo, porque Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y dice, amados hermanos, con el fin, Dios constituyó los dones del ministerio público con el fin de perfeccionar a los santos, para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Usted debe de conocer lo que está escrito en la palabra de Dios, no arrancar a cualquier viento de doctrina. Entonces, usted no es fiel a Dios, sino usted es un infiel. Por eso Dios nos dice muy claro: si tú le añades, las plagas van a venir sobre ti.
Y si tú le quitas, borraré tu nombrecito del libro de la vida. Así que, amados hermanos, con Dios no se juega. Caminemos con Dios con temor y temblor, dándole a Él la honra y la gloria. Porque según la doctrina, una vez salvo, siempre será salvo. Según las enseñanzas de ellos, pues solamente necesitan evangelistas. ¿Para qué? Para que traer a la humanidad que acepte a Cristo. Al cabo, ellos van a hacer lo que se les da la gana. En las obras de la carne, en todo. Porque según ellos, no se pierde la salvación. Y eso es una mentira de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Nuestro Cristo falló? No, Dios nunca falla. El que falla son los hombres que se creen más sabios que Dios. Dios es un Dios perfecto. Y si hacemos su voluntad, vamos a vivir a la perfección de Dios. Es por eso, amados hermanos, a todos aquellos hermanos que predican la palabra de Dios y no saben lo que hablan, les pido en el nombre de Jesús que reflexionen, porque está peligrando tu vida y la vida de los demás. La vida de los demás que te escuchan. Arrepiéntete y humíllate ante Dios para que no lleguen las plagas a tu vida y tu nombre no sea borrado del libro de la vida y vayas a parar al infierno. Porque aún en el infierno verás la realidad que Dios nos habla. Aquí la gente te trae que eres el único pastor, porque les das por el lado, porque no les habla lo que Dios dice. Pero allá en el infierno, esas personas que van a ir juntamente contigo al infierno, allá sí va a haber mucho pleito contra ti por haberlos engañado. Así que siga sonriendo, que el Señor le ama. Tranquilo, tranquilo. Es palabra de Dios, no es palabra de los hombres. Tenemos que nosotros permanecer a la verdad, hermano mío. O quizás estás confundiendo el amor eterno de Dios con la salvación. Acuérdate que los israelitas necesitaron obedecer a Dios para que no muriera ninguno de sus primogénitos. Y necesitaron obedecer a Dios para ser salvos de esa plaga y salir de las manos de Faraón. De la misma manera en este tiempo, para poder retener la salvación, tenemos que obedecer a Dios y ser santo como Él es santo. ¿Por qué Dios lo dice? Porque su palabra profética lo dice. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. En otras palabras, allí no entra el pecado. Allí no entra la carnalidad. Al cielo no entra cosa inmunda. Porque toda la humanidad somos frutos de exportación. Ya ven que la fruta se selecciona en los empaques especiales para seleccionar la fruta
que no tiene mancha y que no tiene arruga y que puede ir al extranjero. Por lo tanto, vemos que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Ahora, el amor eterno que Dios tiene para su pueblo, vemos hasta la palabra lo dice, amor eterno, un amor para siempre, un amor para siempre. Una cosa es Dios y otra cosa es el humano que tiene que luchar por su salvación. Tiene que retener la salvación. Dios ama a la humanidad con amor eterno. Así sea salvo o no sea salvo, Dios ama al pecador y Dios ama a sus hijos eternamente. Pero no confundas el amor eterno de Dios con la salvación, porque si tú eres salvo y haces lo malo, Dios te sigue amando. ¿Por qué crees que mi Señor Jesús murió con los brazos extendidos? Porque si tú te vas al mundo, mi Jesús te está esperando con sus brazos extendidos, diciéndonos, regresa, hijo mío, que te estoy esperando con los brazos extendidos. Es por eso, amados hermanos, que si tú eres salvo y haces lo malo, Dios te sigue amando. Y de aquí se agarran mucho, y tal vez sea tu confusión, que si tú eres salvo, siempre serás salvo y no perderás la salvación. Eso es lo que tú dices. Pero una cosa es el amor eterno de Dios y otra cosa es la salvación que nosotros los humanos tenemos que luchar para retenerla. Entonces muchos de aquí se agarran y nos dicen, si Dios me ama aunque yo esté en el infierno, tú mismo te estás yendo al infierno. Y aún por desobediente, estando en el infierno, Dios te seguirá amando con amor eterno. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dice y Él lo ejecuta. Así que, amados hermanos, lucha, persevera hasta el fin, porque todavía en este tiempo Satanás anda buscando a Evas que lo escuchen a él. ¿Para qué? Para que se pierdan, porque siempre el ser humano le echa a perder el trabajo a mi Dios. Ahora está comprobado que la salvación sí se pierde. Que la salvación debemos de permanecer en Cristo para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Amados hermanos, es muy clara la palabra de Dios. Dios nos dice algo para que usemos su amor y decirte las cosas que te pueden suceder cuando tú estás predicando todo lo contrario a lo que Dios marca en su bendita palabra. Por eso, amados hermanos, ríndete a Cristo y dile, yo me rindo a Él, solo a Cristo. Cristo es la puerta de la salvación. Cristo es la puerta para que llegues al cielo. Si tú en este día quieres aceptar a Cristo
como tu Señor y Salvador, repite conmigo, habla conmigo estas palabras. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Por eso soy salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Gracias, Padre eterno, por este día tan precioso que me has dado. Porque en este día yo he abierto mi corazón y aceptado al Señor Jesucristo como mi único Salvador personal. Gracias por tu amor, Padre, por ese amor eterno, por permitirme estar con vida, por amarme de esa manera, para que yo no me pierda y vaya a parar al infierno. Ahora que yo he aceptado a Jesucristo, al Hijo del Dios viviente, ahora soy salvo. Soy salvo por la sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Que Dios te siga bendiciendo. Amén.